Ahora en el descanso estaba contándole a Fidel una pequeña historia que no alcancé a completar. A los 12 años me regalaron un cassette. La música era de flauta grabada en la Gran Pirámide de Egipto. Ahí donde está el gran sarcófago, en la sala del rey. Era asombroso algo que debía tener tanta energía grabada en semejante lugar. Razón por la cual me puse muy contento porque haría mis primeros pinos de meditación escuchando la flauta en la Gran Pirámide. Allí fue donde empecé a descubrir lo que era la mente. Porque colocaba el cassette y nunca podía escucharlo completamente. Me dormía, me iba, fantaseaba, imaginaba. Y cuando regresaba de un viaje muy largo, abría los ojos, devolvía la cinta y empezaba desde el comienzo. Dije, ¿será que la cinta está mala? ¿Será que la cinta tiene algún problema? Fijo que tiene algún problema. Y todas las veces que intenté escuchar la flauta en la Gran Pirámide, nunca pude, nunca. Eran 35, 40 minutos. Y no hubo forma alguna de que pudiese escuchar continuamente la flauta en la cámara del rey. No hubo manera. Esta experiencia me sorprendió. Me sorprendió sobremanera porque, y ustedes imagínense, a los 12, 11 años, sin conocer prácticamente nada del mundo, nada de la cognición, nada sobre procesos psicológicos, darte cuenta que algo adentro está pasando que impide de que podamos atender continuamente un evento. Lo primero que me imaginé es que el cassette estaba mal, lo habían grabado mal, que tenía intermitencias, pero no, era el cassette que estaba acá el que estaba funcionando incorrectamente. Pasaron muchos años hasta que finalmente pude escuchar una música completamente, y no fue específicamente la cámara del rey, fue a Pink Floyd. A mis 17 y 18 años tenía la propiedad de escuchar con altavoces muy fuertes y colocaba Wish You Were Here. Y tenía la capacidad de meterme en cada una de las cadencias de la música hasta el punto que ella me atrapaba. Y cuando me atrapaba desaparecía. Entonces escuchar a Pink Floyd era una delicia, porque el estado me quedaba horas después. Mi mamá siempre bajaba, me miraba y me decía, ¿estás bien? Y yo con la vista voy a saber en dónde le decía, sí, sí, muy bien. Ella buscaba si había algo que había fumado. Hacía... No olía nada, o sea que era una cosa rara de su hijo. Pero a los 12 años me di cuenta del poco control que tenemos sobre la mente. ¿A qué llamamos poco control? Llamamos poco control a que la atención sobre los eventos es altamente fraccionada. La percepción sobre los eventos es fraccionada, porque la atención es fugaz, la atención es momentánea. Nosotros hemos aprendido a convivir de esta manera. Todos hemos aprendido a convivir de esta manera, usando en nuestra mente un tipo de atención momentánea, fragmentada. Cuando somos pequeños, esto no es así. Pero ya desde los 7, 8 años, cuando el sistema nervioso empieza a madurar,
Y cuando empieza a aparecer el sentido egoico y a afianzarse cada vez más, nuestra cognición varía totalmente y empieza a hacerse fraccionada. Es entonces la razón por la cual empiezan a aparecer las emociones, los sentimientos, diversos tipos de contrastes que hacen que ordenemos el mundo con fichas de un rompecabezas muy pequeño. Nuestras percepciones están construidas con rompecabezas con fichas muy pequeños porque la atención es muy básica, es muy primaria, es terriblemente fugaz. Nuestra mente se parece a una pista de aviones muy corta. Por ejemplo, un avión muy grande como un jumbo necesita entre 3 y 4 kilómetros de pista. Más o menos necesita 3 a 4 kilómetros. Pero a las pequeñas avionetas requieren de 800 metros, 1 kilómetro, y un helicóptero pues evidentemente de muy poco. Pero los pequeños aviones no pueden llevar grandes pasajeros. Así nuestra percepción, la atención es muy pequeña, lo que permite construir formas mentales y constructos mentales asociados a esas condiciones. Y lo que podemos construir asociado a esas condiciones con fichas tan pequeñas, con una pista tan corta, son emociones, sentimientos y pensamientos. Las generaciones de seres humanos, debido a la insustancialidad, a la ausencia de madurez profunda del sistema nervioso, no puede construir grandes genialidades, les cuesta muchísimo. Porque las pistas son pequeñas, entonces no pueden decolar ni pueden aterrizar jumbos. No es posible. Cuando tuve 12 años me di cuenta esencialmente de la dificultad que la mente tiene por poder sostenerse en una corriente de ideas. Cuesta muchísimo, es bastante difícil, es muy complejo. Después de la experiencia de los 26 años, me era muy fácil situarme en corrientes de ideas de forma continua, de forma estable. Gracias a que la fantasía se había extirpado en gran medida. Un 95, 99, 88% de la fantasía se extirpó, se deshizo, murió. Entonces tenía más tiempo para atender cosas que antes no atendía. Tenía más tiempo para percibir cosas que antes no observaba. Tenía más tiempo para mirar edificios, flores, árboles, para sentir el viento, el frío, el calor. Me vestía con percepciones que antes eran tan momentáneas y que ahora en cambio eran tan estables, que empezaron de alguna manera a estructurar una realidad que es un tanto diferente. En esta segunda parte, y sabiendo que muchos de ustedes es inclusive la primera vez que escuchan una retahíla de este porte, vamos a intentar hacer una pequeña práctica muy elemental, muy sencilla. ¿Cuál es mi interés? Mi interés es que la atención de ustedes sea lo suficientemente continua para que la percepción se reconfigure, es decir, la relación entre objeto y sujeto. Eso es posible, eso no tiene ningún problema. Cuando la relación entre objeto y sujeto se reconfigura, entonces el sujeto, por ejemplo, puede desaparecer, como es el caso de la concentración psicológica, o puede no localizarse existiendo, como es el caso de la no dualidad. Jóvenes, hay tantos mundos que no conocen. Hay tantas modalidades de emociones que no se han podido construir. Ustedes imagínense tener un tangram. ¿Saben qué es el tangram? Esas fichitas que se unen y que crean formas. El tangram viene de 7 piezas.
Y se puede hacer de todo, copitas, rectángulos, cuadriláteros, el pavo, la gallina, el edificio, la espada, el triángulo. Se pueden hacer muchas figuritas con el tangram. Ustedes imaginen un tangram de 400 piezas o de 300 piezas. La cantidad de imágenes sombreadas que podrían construir serían casi inauditas, serían ilimitadas. El hecho de mantener una atención firme, una atención constante, y la reconfiguración de la cognición gracias o a la ausencia del sujeto o a la no localización del sujeto, permitiría una reestructuración de la cognición tan interesante donde podrían percibir emociones, como por ejemplo las pueden tener en algunos casos los místicos. Por ejemplo, la emoción que viene a través del sentimiento de amor a lo divino, el sentimiento de estar en todas partes de la existencia, en todas partes de la creación, el sentimiento profundo de amor inegoísta y de entrega hacia lo absoluto. Hay un juego de sensaciones, hay un juego de emociones, hay un juego de estados tan profundo, un juego de estados tan intenso, un juego de realidades que desafortunadamente desconocemos de tal manera porque nuestro tangram es de tan pequeñas piezas, que en la medida en que podemos abordar una propia realidad mucho más estable y mucho más firme, en la medida en que la atención es más construida porque es mucho más frecuentada y más estable, pues entonces podemos construir emociones que son prácticamente desconocidas por el género humano. Lo que intentaremos entonces hacer a través de esta pequeña práctica es que ustedes mantengan la atención dispuesta en lo que yo les voy a pedir que hagan. Les voy a pedir que estén atentos continuamente a una serie de preguntas que les voy a hacer. Vamos a hacer un decorado de eventos. Les voy a pedir, por ejemplo, que construyamos, ¿qué puede ser? Vamos a construir un parque. Y les voy a dar elementos para que vayan lentamente construyendo el parque. Les voy a dar elementos, árboles, colores, calor, frío, personas, animales, y ustedes mentalmente, poco a poco, en función de lo que les solicite, irán decorando en sus propias mentes el ambiente que se está forjando en cada uno de ustedes. Pasados unos minutos de esta práctica, entonces les pediré si notan la aparición de la fantasía o la aparición de la imaginación. Si han hecho el ejercicio correctamente, que en el fondo es una tontería, empezarán a notar que aparecen muy pocos pensamientos. Y empezarán a experimentar lo que es la atención sostenida a la ausencia de contenidos mentales. Y esta ausencia sostenida a la ausencia de todo pensamiento se convierte en el pilar fundamental sobre el cual podemos construir una práctica meditativa firme, estable. Y hay entonces que gracias a esta forma de atención podremos afianzarnos cada vez en nosotros mismos y pasar a las diversas etapas cognitivas interiores que se dan en el desarrollo propio de la práctica meditativa. Mi interés por ahora en esta pequeña charla que estamos haciendo, sin querer profundizar en excesivas cosas, es simplemente llevarlos a demostrarles que una atención sostenida en un ambiente presencial es capaz de reconfigurar la cognición. Y que la reconfiguración de la cognición implica la variación del sujeto a tal punto que éste puede desaparecer o puede no localizarse. O pueden desaparecer los objetos y que no se localice el sujeto. Cualquiera de las dos cosas vamos a hacer. No les pido que hagan nada diferente de lo que les voy a solicitar.
Estaremos aproximadamente unos 5 minuticos nada más en el ejercicio como tal, 5 o 10 minutos. Y luego de que hayamos obtenido finalmente lo que deseamos, entonces estaremos otros 10 o 15 minutos en silencio, intentando mantener lo que se haya logrado. Quienes no hayan podido, que sepan que estaremos 10-15 minutos en silencio para que no hagan excesivo ruido y de esa manera no alteren la propia indagación de los compañeros que están percibiendo y que sí han logrado alguna cosa. Esta práctica, como les digo, tiene como fundamento el que ustedes sencillamente noten que es posible mantener una atención constante y que la atención constante es un catalizador de la percepción. La atención constante es un elemento que es capaz de transformar la forma en cómo interpretamos el mundo. Una atención constante es capaz de nutrir una nueva óptica acerca de cómo percibimos las cosas y nos lleva a entremezclarnos de tal manera en todas las cosas que podemos convertirnos en todas ellas. Podemos convertirnos inclusive en la percepción misma del universo que está en nosotros y más allá de nosotros. Así entonces les pediré que cierren los ojos en su momento y empezaremos con la práctica. Por favor, retiramos las luces. Los jóvenes, por ejemplo, por favor, cierran los ojos. Cierren todos los ojos. Si ustedes cierran los ojos, lo más normal es que noten la sensación en sus glóbulos oculares o que me escuchen, que sientan un poco su cuerpo, pero pasados unos momentos empezar a notar la aparición de pensamientos. Empezar a notar que la atención va de un sitio a otro. Empezar a notar que sin saber cómo ni por qué, de pronto aparece un pensamiento y luego se va. O ustedes construirán alguna voluntad y finalmente se irá. Nótenlo en ustedes mismos. Noten cómo la atención se va a algún lugar, no importa cuál sea. Un pensamiento, una emoción, una sensación. Y ahora alguno que esté tan a gustito que empieza lentamente a dormirse. ¿Notan ustedes cómo la atención va de un sitio a otro? Es una sensación realmente agobiante, es una sensación realmente incómoda, es una sensación realmente molesta. Esa vorágine de situaciones que percibimos porque la atención va de un lugar al otro. Muy bien. Vamos a empezar entonces con el ejercicio, ahora dándonos cuenta de cómo la atención es muy cambiante, es muy frágil, es muy puntual y muy momentánea. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? Encontrar un ambiente sobre el cual la atención pueda ser estable, firme, no cambiante. Les voy a pedir que en su mundo mental aparezca algún animal. Por ejemplo, un par de perros. Van caminando un par de perros. En el fondo no hay nada, todo es blanco todavía. Un par de perros van caminando. ¿Ya lo pueden construir? Los perros juguetean un poco entre ellos, se lamen, se miran, ladran un poco. Ahora vamos a colocar un par de árboles. Vamos a incluir árboles. De pronto ven que el perro ya sube la pata al árbol y orina un poco. Empieza a notar varios tipos de árboles, los que ustedes quieran. Algún haya, algún ciprés, algún pino. Ahora, ya colocado esto, vamos a situarnos y mirar el cielo. Aparece un cielo azul radiante, como el de estos días aquí en Huesca. Son aproximadamente las 11, 12 del día, el cielo está casi en el cenit. Entonces vemos unos perros que están tras unos árboles en un sitio donde hace sol
y empieza lentamente a haber una cascada, pasa una cascada, un pequeño riachuelo pasa por la mitad del parque. Entonces pueden hacer lo que ustedes quieran, recrear lo que ustedes deseen en ese lugar. Pueden recrear los perros bañándose si quieren o simplemente sentados mirándose. Empieza a notarse que los árboles se mueven porque hay viento. Aparece un fuerte viento. Notan cómo las ramas de los árboles empiezan a sonar, empieza a haber ruido. Traten de escuchar ese ruido. Notan que las ramas de los árboles van de un sitio a otro, impulsadas por la ventisca que momentáneamente está ocurriendo. De pronto ven un par de personas caminando. Ustedes pueden vestirlas y decorarlas como deseen, tantas o tan pocas como ustedes quieran. Tenemos un decorado más o menos amplio, un decorado donde hay personas caminando, un riachuelo que cruza un parque, árboles de diferentes tipos, 2 perros, un cielo azul absolutamente maravilloso, el cielo en el cenit y algo de viento. Hemos construido un pequeño decorado. Puede ir de un sitio a otro de él, verlo cambiante. Puede a veces primar los perros o a veces los árboles, a veces prima el cielo, a veces priman las personas. Ustedes están en un decorado que han construido por sí mismos. Ahora vamos a empezar a hacer una cosa bien interesante. Vamos a quitar a los perros. Que en su mundo mental desaparezcan los animales. ¿Les parece? Inténtenlo. Intenten que desaparezcan los animales. ¿Ya lo lograron? Muy bien. Ahora desaparece el riachuelo. Ahora desaparecen las personas. Ahora desaparecen los árboles. Ahora solo tenemos viento, un cielo azul y el sol. Desaparece el cielo azul y el sol, queda solo viento. Y ahora desaparece el viento. Y les pregunto, ¿qué queda? Si todo ha desaparecido, lo más frecuente que queda es nada. ¿Estamos de acuerdo? Queda nada. Intenten quitar la nada. Así como han quitado a las personas o el riachuelo, intenten quitar la nada. Y les pregunto, ¿la nada se puede quitar? Si ustedes intentan quitar la nada, se dan cuenta que ella no se va. ¿Lo advierten? ¿Eso qué quiere decir? Que esa nada no es un pensamiento. Lo fundamental es entender que la nada no es un pensamiento. Ahora, sitúense en su mundo interior y noten si aparece fantasía o si aparece imaginación. Desen cuenta que han logrado un lugar privilegiado y que si algún pensamiento llegase a aparecer, inmediatamente se diluye, porque fácilmente lo detectan y él se va. Ahora son perceptores continuos de una nada en la que fácilmente no se advierte ningún tipo de pensamiento. Esa nada que no es un pensamiento es una entidad sobre la cual podemos crear una atención continua y constante. Noten que esa nada no cambia, no se modifica, es maravillosamente estable. Si llegase a aparecer un pensamiento, noten cómo fácilmente lo advierten, de tal forma que el solo ser conscientes de su aparición hace que él se diluya. Lo que me interesa ahora de vuestro mundo interior es la nada. Noten que esa nada no tiene fin, no tiene una frontera final. Noten que esa nada no tiene partes, ni fronteras.
A esa nada le llamamos continuo. Un continuo es una entidad sin límites y sin partes. Esa nada va hasta todas partes, viene de todas partes. Pero tiene una inmensa ventaja: la atención se puede posar continuamente sobre ella. Lo que hemos hecho hasta ahora es simplemente, gracias a una atención dispuesta, reorganizar la cognición. Y ahora muchos de ustedes son experimentadores constantes de una nada que no cambia. Esa percepción, jóvenes, es el primer nivel de varios en una práctica meditativa. Es un estadio en donde no aparecen muchos pensamientos. Y si llegase a aparecer alguno, fácilmente se diluye. Es un proceso altamente terapéutico. El sistema nervioso descansa muchísimo allí. Noten que si la nada es estable, no entra sueño. El sueño no puede entrar porque están profundamente atentos. Es una atención viva, sustentada en una realidad que se desvanece en forma de pensamientos. Ustedes, respecto a esa nada, tienen dos opciones. Solamente dos opciones. Una es que pueden observar la nada a la distancia y ustedes se localizan atrás de ella. Y la segunda opción que tienen es que el sujeto no se localice en la nada. Puede estar localizado en un lugar que generalmente es atrás, o situarse en ningún lugar de la nada. Situarse en ningún lugar de la nada se llama no dualidad. Jóvenes, eso es la tan conocida, sencilla y simple no dualidad. La no dualidad es una no localización del perceptor. Pero si la nada está al frente, entonces ustedes están localizados atrás. Ese es un tipo de experiencia previa a la no dualidad. Observen que percibir la nada es grato. Es tranquilizante. Noten que no hay historia. Noten que se puede permanecer allí sin conflicto. Hemos cambiado la atención y la hemos dispuesto a una forma de expresión más continua, más firme, carente de todo pensamiento. Esto no es meditar. Falta mucho pelo para moño. Pero es una práctica interior que sirve de prolegómeno a muchas otras experiencias más. Intentaremos simplemente mantener la nada. Cada vez que aparezca un pensamiento, simplemente seremos testigos de su aparición. Y advertirán durante los siguientes 10 minutos que cada vez que quiera aparecer un pensamiento, este fácilmente se diluye. No luchen, no se esfuercen, no intenten lograr nada, no intenten meta alguna. Simplemente sean experimentadores de ese universo interior absolutamente quieto y vacío que hay en sus mentes. Así estaremos por 10 minutos. Iré diciendo cada tanto algo, pero mantengan los ojos cerrados. Ya les avisaré cuando deban abrirlos. Mientras tanto, sean simplemente espectadores de ese vacío de pensamientos. No luchen contra cualquier pensamiento que aparezca. Solamente sean conscientes de su aparición. Y notarán que inmediata e instantáneamente ellos se diluyen.
Los pensamientos no tienen realidad por sí mismos. No luchen, solo sean testigos del nacimiento de un pensamiento en caso de que él aparezca. No hagan nada, solo entréguense. Tienen dos opciones: observar al vacío al frente o no localizarse respecto a él. No localizarse respecto al vacío es mucho más profunda, es una práctica más intensa.
localizarse atrás y ver el vacío al frente es interesante. Es el primer paso. La no localización lleva a la no dualidad. La no localización tampoco es meditar, pero es el prolegómeno a una experiencia meditativa interesante.